Bien, bueno, un gusto. Yo soy Miguel Valencia, residente de primer año de neurocirugía. El día de hoy les vamos a hablar acerca del síndrome de trepinado y craneoplastia. Eh, Listo, primero quiero dar unas definiciones y un contexto de la fisiopatología. Partimos pues como de que este término de síndrome de trepinado parte de una herramienta que se llama la trefina, que es un instrumento quirúrgico que tiene forma pues como circular y se utiliza pues como para comer hueso y retirar un pedazo de hueso, tratando de respetar los tejidos blandos continuos. El procedimiento que se realiza con ella es la cranectomía, que es el retiro precisamente del hueso con la trefina. Pues en el contexto histórico, al día de hoy utilizamos cuchillas de corte y otro tipo de herramientas. Usualmente no se utiliza la trefina, pero de ella derivó pues el término de síndrome de trepinado. Y otras definiciones que me parecen importantes, que es la trepanación. El término correcto para el agujero, el defecto que se hace dentro del hueso sería agujero de trépano, ya que el trépano es el instrumento que se utiliza para trepanar. Aquí vemos una imagen del trépano de Hudson, mientras trepanación es la acción de trepanar, y trepanar es hordar el cráneo o otro hueso con un fin curativo o diagnóstico, ¿cierto? Listo, entonces, ahí como cuña histórica es importante tener en cuenta que la trepanación es considerada la primera intervención quirúrgica de la humanidad. Parece ser que en todos los grupos sociales que han habido, desde africanos, europeos, oceánicos y especialmente en los precolombinos, que es donde hace más tiempo se han encontrado momias, se presentan pues trépanos y son trépanos que presentan osificación, entonces son pacientes que no fallecieron pues a este tipo de intervenciones. La que yo encontré que tuviera pues como más registro de antigüedad correspondía en Paracas, Perú, que se estima que es un año del 700 al 1000 antes de Cristo, o sea, mucho antes, incluso de la época de Hipócrates. Presentaba una apertura biparietal y es llamativo que en esta momia se encontraba, por ejemplo, un puente óseo que respetaba el seno sagital superior, que indica que los cirujanos de esta época ya consideraban pues que se debía respetar el seno y que su lesión pues era muy grave. Este paciente sobrevivió. Lastimosamente, a la hora de la extracción de la momia, se dañó el puentecito óseo que tenía en el seno sagital, pero entonces es importante tener en cuenta que se tenían registros pues, de esto antes de que se hicieran otro tipo de intervenciones. No es muy claro la utilidad que se tenía en esa época de la cranectomía y de hacer agujeros de trépano. Se creía que era en contextos rituales para tratar de pronto individuos agresivos, o para tratar, por ejemplo, enfermedad mental. Pero al día de hoy la cranectomía pues ya digamos que tiene otro rol a la hora de tener imágenes diagnósticas y que se haga pues una intervención dirigida y con un objetivo claro. Puntualmente el de la cranectomía, usualmente, y cuando es eh, indicada por nosotros, es como último escalón en el manejo del síndrome de hipertensión intracraneana. Aquí tenemos pues como una imagen del New England en el que ellos hablan de la hipertensión intracraneana y su manejo como debería ser, partiendo de una ventilación normocárdica, hacer sedación, luego dar medidas antiedema, luego el coma barbitúrico y finalmente el manejo debe ser la cranectomía descompresiva, después de que se han instaurado todas estas medidas. Entonces aquí quiero dar como un repaso fisiopatológico del síndrome de hipertensión endocraneana. Debemos tener en cuenta que el cráneo es un continente que tiene un volumen determinado y él no puede tener entonces más de cierto volumen, ¿cierto? De acuerdo con la doctrina Monro-Kelly, dentro de este cráneo, de esta bóveda craneana, lo que tenemos es cerebro, que es de un volumen invariable. Tenemos líquido cefalorraquídeo, que ya también puede cambiar un poco. Tenemos un volumen de sangre que está arterial y que ayuda a perfundir el cerebro, entonces debemos tratar de conservarlo. Y otro volumen venoso que es un poco también más negociable. Entonces, a la hora de que empiece a aparecer una lesión o una masa que empiece a ocupar espacio y a desplazar las otras estructuras, de las primeras cosas que va a desplazar es líquido cefalorraquídeo y volumen venoso, mientras que el volumen del cerebro se va a mantener estable
y el arterial también se va a mantener estable, pero va a haber un punto en el que ya el volumen arterial se va a empezar a comprometer y eso es precisamente lo que quisiéramos evitar, porque ello va a llevar a hipoperfusión, infarto, etcétera, ¿cierto? Y la relación entre la aparición de estas masas y el aumento de la presión intracraneana no lleva a una relación lineal, es decir, hasta cierto punto el compliance del cerebro permite que aparezcan lesiones que ocupen espacio y no necesariamente aumenten la presión intracraneana. Va a haber un punto en el que hay descompensación y esa presión va a empezar a subir exponencialmente y nos va a producir pues como los tipos de herniaciones que conocemos dentro del cerebro. Es importante tener en cuenta que esta presión intracraneana tiene relación con la presión arterial media en una ecuación que conocemos típicamente, que es que la presión arterial media menos la presión intracraneana da la presión de perfusión cerebral. Esto nos indica que para poder perfundir bien el cerebro debemos luchar contra esa presión que hay dentro del cráneo para poder llegar a una buena perfusión. Usualmente, teniendo en cuenta una peak máxima normal de 20, nos recomiendan tener una presión arterial media entre los rangos de 90 para tener una presión de perfusión cerebral de 70. Pero entonces hagamos el análisis. En los casos, por ejemplo, en los que la presión arterial media disminuye, teniendo una presión intracraneana hasta normal, como en el caso de una presión intracraneana de 15, disminuiría la presión de perfusión cerebral y entonces no se podría pues perfundir bien el cerebro, como en los casos de hipotensión, cuando un paciente se para muy rápido, cuando tiene un cambio de posición, y eso sería transitorio, se resuelve otra vez con el supino, entonces se recupera la presión de perfusión cerebral. Caso contrario es cuando la presión arterial media está conservada, pero la presión intracraneana aumenta por X entidad que produzca presión intracraneana, aumento de la presión intracraneana, ahí la presión de perfusión cerebral disminuiría a su vez y otra vez genera una hipoperfusión en el parénquima cerebral, pero esta vez no es un caso tan irreversible, tan reversible, sino que necesitamos hacer una intervención pues como para disminuir la presión intracraneana. En este caso es que después de hacer diferentes medidas, utilizamos la cranectomía descomprensiva, que es como salirnos de esa caja que sería la bóveda craneana, ¿cierto? Que es permitirle, digamos, al cerebro que se expanda, evacuar lo que lo esté comprimiendo en el caso de que existiera un hematoma o una masa, pero además, pues, como retirarle su continente. Aquí vemos, pues, como una imagen de una intervención de cranectomía descompresiva. Eh, lo que usualmente hacemos es retirar, pues, como de un lado temporoparietal, incluyendo un poco del frontal, se hacen unos agujeros de trépano, luego con una cuchilla de corta se juntan los agujeros de trépano y se retira el flap óseo. Usualmente se recomienda que ese flap óseo tenga por lo menos 12 centímetros en un diámetro anteroposterior y que tenga más de 80 centímetros cuadrados de área. Luego se hace apertura de la dura y para poderle permitir al cerebro que expanda más allá de lo que la dura le permite, usualmente se pone una plastia dural con un cierre hermético y luego se cierra la piel. Ese flap óseo que se retiró, si está en buen estado, si no está roto, se puede conservar y se puede guardar dentro del tejido celular subcutáneo, usualmente en el abdomen, donde queda pues como más cómodo, más fácil de tener y luego al paciente pues no le genera tanta incomodidad para luego considerar volverlo a poner una vez que se resuelva el episodio del paciente. Entonces, ¿por qué hacemos craniectomías? La mayor indicación de craniectomía es trauma. Depende pues como de la serie de casos que se publique, pero yo encontré una que tenía más o menos el 77% de pacientes que fueran trauma. Aquí traje otra tabla pues en la que se indicaba que un 54%, pero no era discrepante pues. La mayoría de los pacientes es por trauma. También está indicado en ACV isquémico cuando tenemos, por ejemplo, edema cerebral maligno, en casos de hemorragia subaracnoidea, tumor y procesos infecciosos. Es importante tener en cuenta que existen otras causas raras por las cuales tenemos que llevar a nuestro paciente a cranectomía. Por ejemplo, en síndromes hiposmolares, cuando se disminuye muy rápido la osmolaridad del paciente sanguínea y se presenta edema cerebral, en encefalopatía hepática o en síndrome de Reye y la ubicación usualmente tiende a ser temporoparietal, pero también puede incluir lóbulos como el frontal, se puede hacer bifrontal, eh, entre otros, pues ubicaciones depende de los cirujanos lo que hubieran considerado, ¿cierto?
y cuando se hacen las cranectomías descompresivas. Usualmente las cranectomías descompresivas, tanto en trauma como en ACE, se hacen las primeras 72 horas de que ocurre un episodio de oclusión isquémica del vaso o en las primeras 72 horas del trauma. Aquí traje, por ejemplo, los protocolos de dos estudios que fueron el DECRA Trial y el Rescue ICP, en los que se les hicieron cranectomía a los pacientes las primeras 72 horas del accidente cuando presentaban al monitoreo de presión intracraneana un registro más de 20 milímetros de mercurio por al menos 15 minutos por una hora. Y el Rescue ICP, que fue en pacientes de más de 27 de presión intracraneana, igual la perfusión, ese número de 20, pues como el número de tolerancia. ¿Y qué complicaciones tiene el procedimiento de craniectomía? Entonces, usualmente, la mayoría de complicaciones en esta serie de casos que encontré fue alteraciones en el flujo del líquido cefalorraquídeo y se podía asociar a hidrocefalia o también podían presentarse complicaciones hemorrágicas hasta en un 12%. En un 7% también hay complicaciones infecciosas o inflamatorias, que haya una infección del sitio quirúrgico, y aquí vemos pues como desglosada el tipo de complicación según la indicación que haya tenido la craniectomía. Pero la duda entonces es, ¿y el síndrome de Trefinado? El síndrome de Trefinado se presenta más o menos con un 10% de los pacientes que presentan craniectomía descompresiva. Bueno, ¿y qué es el síndrome del Trefinado? El síndrome de Trefinado es un conjunto de síntomas que presentan los pacientes que fueron llevados a craniectomía. Ese término de síndrome de Trefinado fue acuñado por Grant y Norcross en 1939 para describir a los pacientes, especialmente aquellos que habían sido sometidos a cranectomías amplias. Aquí vemos un paciente que tiene pues una cranectomía, que tiene su defecto óseo y posterior pues a la intervención de la craneoplastia de la resolución de la cranectomía. Entonces, ¿qué síntomas encontramos nosotros que aparecen en este síndrome de Trefinado? Mayoritariamente son motores. En esta serie de casos que yo encontré, 57% se presentaba más que todo parecía extremidades correspondiente al homúnculo cercano a la cranectomía y respetando pues lo del principio de contralateralidad, es decir, una cranectomía izquierda usualmente podría afectar más miembro superior derecho por todo esto de que el homúnculo está más cercano a la parte motora del brazo, y seguido de los motores, los síntomas cognitivos en un 41% describen en los pacientes alteraciones de la memoria, de la atención y cambios del ánimo, asociada pues como era el paciente previamente. En el lenguaje, un 28%, lo que más se describía era que los pacientes presentaran disartria. Y hay otros síntomas descritos que no son tan comunes como mareos, fatiga, cefalea, intolerancia a la vibración por molestia ahí local en la cabeza, parestesias y disestesias en la zona operada. Bueno, y es importante tener en cuenta que estos síntomas se describen como que empeoran con la bipedestación, es decir, son unos síntomas variables, no son como tan secuelares como de lo que queda el paciente después de que haya tenido su accidente o su ACV, sino que son síntomas un poco más fluctuantes y bueno, son más comunes en hombres. A mí me parece muy importante rescatar eso de que los síntomas fluctúan porque diría uno que le puede ayudar como un poco a diferenciar lo que sea secuelar del paciente de lo que sea más reversible y por el síndrome del trefinado. Y con esto voy a hablar un poco de la fisiopatología del síndrome de trefinado. Y es que se proponen como 4 postulados de por qué sea el síndrome de trefinado. Y es, primero que todo, la presión atmosférica que ya no tiene un hueso que la separe del parénquima cerebral, entonces la presión va a generar pues como hay eh, lesión directa sobre el parénquima. Y no solamente pues tener en cuenta la presión atmosférica, si el paciente se apoya en algo, si el paciente está en cuidados intensivos y tiene algo que le esté ahí generando presión sobre el parénquima, va a ser algo adicional, ¿cierto? Esto además genera alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que en la craniectomía, la alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo era una de las complicaciones principales que se presentaban. También hay una disminución de la perfusión cortical. Esta presión va a alterar las arterias
que están ahí en la corteza cerebral y también va a disminuir el volumen que tiene la corteza cerebral, entonces no va a permitir que haya buena perfusión a esa corteza cerebral, no lo suficientemente fuerte como para que haya isquemia, pero sí como para generar síntomas. Y por lo tanto, derivado de todo esto, hay un hipometabolismo de las neuronas que están en esa zona, pues donde está la craniectomía, ¿cierto? Entonces, los cambios dinámicos de la presión, habíamos dicho que se presentan más síntomas, por ejemplo, con el paciente en bipedestación. Hay que tener en cuenta que los pacientes normalmente cuando están en decúbito supino, la presión intracerebral es de 15 milímetros de centímetros de agua y en la posición erecta se puede llegar a bajar esta presión dentro de la bóveda craneana hasta a cero en la cisterna magna y a menos 8 centímetros de agua en los ventrículos. Se genera un efecto de vacío y por eso los pacientes con una craniectomía pueden presentar el bone flap hundido, el síndrome de bone flap hundido, y ello deriva en toda esta cascada, pues, que hablé de la fisiopatología del síndrome de Trephinado. Hay que tener en cuenta que este principio de la presión arterial media menos la PIC es igual a la presión de perfusión cerebral, no se cumple también en el paciente que es craniectomizado, porque ya hay otras variables que entran en juego. La presión atmosférica, algo que le esté haciendo presión en la cabeza al paciente, y se va a hacer más presión negativa si el paciente está en bipedestación. Esa dinámica de la presión dentro del cráneo es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta porque no solamente afecta la craniectomía, sino que afecta a los pacientes en múltiples patologías. Traje aquí pues como un ejemplo jocoso pues y para que lo recordemos y es la presión intracraneana dentro de las cabezas de las jirafas, que es un ejemplo extremo pues así de los cambios de posiciones. Cuando las jirafas bajan la cabeza a tomar agua, la presión dentro del cráneo aumenta mucho porque ellas tienen una dinámica cardiovascular especialmente fuerte para poderle llevar sangre a esa cabeza que está normalmente tan elevada. Entonces ellas al bajar la cabeza, la presión dentro del cráneo aumenta muchísimo. Aquí vemos en esta curva como al bajar la cabeza la jirafa, la presión aumenta a más de 300 milímetros de mercurio y luego de que la jirafa levanta la cabeza, otra vez la presión dentro de su cabeza vuelve a estar normal. Eso como para que recordemos un ejemplo extremo, pero recordemos, el paciente no tiene una presión intracraneana igual cuando está en decúbito a como está con la cabeza elevada, con la cabecera elevada, y por eso parte importante del manejo de los pacientes que tienen una presión intracraneana aumentada es levantarle la cabecera. Entonces, listo, después de que identificamos a este paciente que fue cranectomizado, que puede tener unos síntomas asociados a la cranectomía, lo que se le plantea pues es llevarlo a un procedimiento de craneoplastia que debe ser propuesto una vez el paciente resuelva su proceso inflamatorio, infeccioso, el edema cerebral por la ACV que haya tenido pues y que le haya indicado la cranectomía, ¿cierto? Lo que recomienda esto que encontré, pues que era una revisión de la literatura con unas recomendaciones de estudios y de cuándo y cómo intervenir, decía que era que se debe tener una buena historia clínica y un examen neurológico del paciente y se debe hacer estudios especialmente, lo más indicado sería pues como pedir una resonancia y pedir estudios de perfusión al paciente para mirar a ver cómo está la perfusión ahí del parénquima, así como los estudios electroencefalográficos, pruebas neurocognitivas y evaluar el paciente cómo está en sus funciones y actividades de la vida diaria para luego proponerle llevarlo a una craneoplastia y posteriormente hacer estudios de control para mirar a ver cuál fue la evolución del paciente. Yo creo, según lo que he visto pues, y la bibliografía que vi, no es que esto siempre se cumpla, pero sería pues como digamos los estudios ideales para poder hacer un estudio completo del paciente y mirar a ver cómo su estado pre y post de la intervención, ¿cierto? Entonces, una de las dudas importantes es cuándo llevar estos pacientes a una craneoplastia. Encontré este estudio, es un estudio observacional del 2024 en el que a los pacientes que tenían diferentes indicaciones por las que se les había llevado a cranectomía fueron llevados a una craneoplastia temprana de menos de 90 días después de que se les hizo la cranectomía versus una cranectomía en los 90 días posteriores y se evaluaron la escala de desenlaces de Glasgow y una escala que se llama QOLIBRI, como colibrí, pero es calidad de vida en
lesión intracraneana y se evaluaron desenlaces como hidrocéfalo, convulsiones. Aquí tenemos una tabla en la que se comparan pues como las comorbilidades de los pacientes, el Glasgow al ingreso, y se trata pues como de analizar estas variables. Entonces ellos lo que, lo que alcanzaron a ver es que los pacientes, los desenlaces de los pacientes que fueron llevados a una cranectomía temprana versus una tardía no fueron muy significativos realmente. La discapacidad leve de los pacientes que llegaron a ser independientes en sus actividades de la vida diaria y los pacientes que quedaron con una incapacidad moderada, grave o que fallecieron fueron básicamente comparables entre las dos intervenciones. Y también cuando hicieron un análisis entre menores de 90, de 50 años, mayores de 50 años, los que tenían TEC leve o moderado, eh, no encontraron que hubiera una diferencia significativa. Entonces ellos finalmente pues no dieron como una recomendación a favor o en contra de una cranectomía temprana versus una cranectomía que se pueda hacer después de 90 días. Igualmente también encontré este artículo en el que se hacía algo muy similar. Se llevaba a los pacientes a una cranectomía temprana versus una cranectomía más tardía y luego se les hacía una comparación en los que habían presentado hidrocéfalo, higroma, complicaciones de cualquier tipo y cómo habían sido sus desenlaces en el ranking modificado, en la escala de coma de Glasgow, y finalmente se encontró que no había diferencias estadísticamente significativas y que por lo tanto no había pues como un tiempo en el que se fuera más pertinente llevar al paciente a una craneoplastia, ¿cierto? Bueno, entonces la craneectomía, habíamos hablado que si el flap óseo se conservaba en buen estado, usualmente se guardaba en el tejido celular subcutáneo del abdomen. Aquí vemos pues cómo se guarda este flap óseo en el abdomen y la craneoplastia, por lo tanto, se puede hacer con ese mismo tejido que se preservó, es tejido autólogo del paciente, muy poca posibilidad de rechazo, abarata los costos de la intervención, entonces no existe pues como mayor complicación con eso. Pero existen otros tipos de intervenciones con craneoplastia. Ya los voy a tratar. Las complicaciones con estas craneoplastias óseas más comúnmente descritas son la presencia de seromas, que los pacientes una vez se haga la intervención quirúrgica y se ponga el flap óseo, hagan hematomas, por ejemplo, los epidurales que serían pues como de más gravedad y por lo tanto se debe estar pendiente de esos pacientes después de la intervención quirúrgica, que presenten infección y que esa infección deteriore el tejido óseo o que sea una infección de tejidos blandos, que se presente una resorción del flap óseo y entonces pues se deteriore ese tejido hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, eso de la resorción me parece muy importante tenerlo en cuenta porque una vez que se le hace a un paciente una craneoplastia no es como que él quedó con el flap óseo y ya listo, ahí quedó. No, encontré un estudio pues en el que se hizo como seguimiento a los pacientes que se les había hecho craneoplastia con flaps óseos que fueron criopreservados en yodo y se encontró que había pues como diferentes niveles de resorción. Ellos lo describieron en tres grados. El primero que fue que se disminuye el grosor óseo, el segundo que es que se disminuye la densidad mineral ósea y el tercero es en el que hay franca osteólisis y el flap ya pues está como sin utilidad realmente. Se encontró que estos cambios usualmente se daban el primer año, pero podían progresar hasta un año y medio, entonces por eso debería estar pues como la recomendación de seguir a los pacientes después de que se les hace esta reconstrucción con el flap autólogo, de estar pendientes de ellos porque pueden resolver. Aquí vemos el grado 3 pues que es un flap ya francamente deteriorado y que pues en ese paciente se tendrá que considerar retirar eso, ponerle otro material de craneoplastia, etcétera, ¿cierto? Entonces, los otros materiales de craneoplastia que tenemos serían, uno es el PEEK, nosotros le decimos el PIC, que es polietilenglicetona, que es un polímero termoplástico liviano. Es como un polímero que se imprime, pues, y se encarga teniendo el paciente. Tiene unas características y es que es radiolúcido, no produce artefacto en la tomografía, entonces a la hora de hacer un estudio posterior al paciente, de querer mirar si tiene un seroma o si tiene un hematoma, va a ser mucho más fácil evaluarlo
presentando este tipo de craneoplastia. Usualmente para hacerlo a la medida del paciente lo que se hace es que se le pide al paciente una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D y ya los fabricantes pues como que diseñan el rodete óseo que le falta al paciente para poderse aplicar. Y también se puede hacer una reconstrucción con material de titanio, que es biocompatible, se aplica igual con mini tornillos, pero el problema de este, por ejemplo, es que produce artefacto en la tomografía, es más pesado, puede incomodar un poco más y puede producir cold helmet síndrome, que es que el paciente puede quedar pues como con sensibilidad ahí en la zona, con un poco más de molestia. En los pacientes pues que se exponen a temperaturas extremas puede presentar más fácil frostbite en el cuero cabelludo pues y presentar necrosis de la piel. Eh, y molestias pues ahí locales. Ese siendo el más complicado, pero usualmente no son cosas pues como tan complicadas. Las complicaciones más comunes que encontré de la craneoplastia con PIC eran infecciones que tuviera después de la intervención quirúrgica en un 6%, hematoma, pero también se veía exposición del implante, que hubiera dehiscencia pues de la herida quirúrgica, seroma, aparición de convulsiones, fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, a la hora de evaluar qué será mejor, el PIC versus el titanio, encontré pues como esta revisión de la literatura en el que se evaluaron pacientes que fueron llevados a PIC versus intervenciones con titanio y lo que encontré fue que los pacientes que se les ponía PIC se encontraba que desarrollaban menos hidrocefalia y otro desenlace importante fue menor tasa de fallo general del implante con el PIC. El titanio tuvo menos colecciones subcutáneas, pero entonces en un balance general, pues como de esa intervención, se encontraba que era pues como de menor rechazo y menos complicaciones el PIC, entonces parece pues como que el PIC fuera de menos complicaciones a la hora de intervenir a los pacientes. Hay otra alternativa de craneoplastia que es con metilmetacrilato. Es como una resina que se hace en una preparación de una mezcla de polímero en polvo con un polímero líquido. Luego esto se forma pues como una masa que se moldea a el defecto del paciente y se aplica. Pero es importante tener en cuenta que esta masa se calienta en un proceso exotérmico de hasta 70 grados y se debe esperar que ella enfríe para ponerlo en contacto con el paciente porque si no puede lesionar los tejidos del paciente que tan recientemente fueron intervenidos. Entonces, se recomienda esto pues y por esto pues y otras cosas, ya cada vez como que el metilmetacrilato está más en desuso. Es importante tener en cuenta que este metilmetacrilato se ve como en densidad de músculo en la tomografía, no produce artefacto como el titanio y se identifica porque también presenta pues como burbujas en su interior que usualmente no tienden a mejorar con el tiempo. Bueno, respecto a la mejoría de los síntomas después de la craneoplastia, entonces no es necesariamente la craneoplastia la resolución total de los síntomas que presentaba el paciente, estos síntomas motores y cognitivos. No todos los pacientes lo resuelven. Usualmente se ve que los pacientes que fueron llevados a una craneoplastia tienden a mejorar a partir del tercer o cuarto día y la recuperación máxima de los síntomas se da los primeros 4 meses. Se encontró que más o menos un 35% de los pacientes tienen resolución de los síntomas, es decir, mejoran del todo. Un 20% pueden llegar a tener una mejoría en la independencia funcional y 10,3% tuvieron mejoría de hemiparesia o función motora, pero no lograron tener una independencia funcional completa. Entonces, en conclusión, un 55% más o menos de los pacientes tienen mejoría a la hora de la craneoplastia, pero no necesariamente las craneoplastias pues mejoran los desenlaces en todos los pacientes. Listo. Entonces, bueno, mi conclusión pues como de esta revisión es que hay beneficio en llevar a los pacientes trefinados a craneoplastia. Usualmente uno puede guiarse como de síntomas que tenga el paciente que estén relacionados con el área del músculo que esté afectado, que sean síntomas fluctuantes, que cambien con el cambio de posición del paciente. No existen desenlaces clínicos entre hacer una craneoplastia temprana versus tardía. Incluso la revisión pues proponía que podía haber un poco más de hidrocefalia en los pacientes que se les hacía
hubo una craneoplastia súper temprana, que hubo unos pacientes que hicieron análisis que se les hizo craneoplastia como en menos de 20 días, un análisis por subgrupo, pero realmente no hay pues como una recomendación de menos o más de 90 días. Y muchas veces lo que vemos nosotros es que es cuando el estado clínico del paciente lo permita, cuando el sistema de salud pues como también lo permita y se puedan vencer barreras administrativas. Hay menos fallas del implante y complicaciones con PECA versus titanio, entonces sería pues como preferible de pronto usarlo sin disponibilidad del mismo y que se debe vigilar el flap óseo autólogo que permanezca en buen estado durante el primer año y medio, porque existe el riesgo pues de que haya resorción, de que el paciente diga que el flap se le está moviendo y que ya se haya perdido pues como la utilidad de ese flap. Apagar el televisor. Miguel, muchas gracias. Miguel, pues tal vez ignorancia, pero yo creo que el síndrome del Trofinado es un invento. Yo creo que todos los síntomas y todo es, pues, yo no creo en eso, pero sí nos ha servido mucho el síndrome del Trofinado, porque antes no autorizaban ninguna cranioplastia por costosa y porque la consideraban las EPS estéticas. Pues cuando apareció lo del síndrome del trepinado, pues los médicos metiendo los artículos a las EPS ya empezaron a autorizarla. Entonces, pues yo lo utilizo para que me autoricen las cirugías. Creo que 18 meses en el abdomen es demasiado tiempo. El tiempo máximo que yo tengo es 6 meses. Me parece que después de 6 meses el huesito se vuelve muy osteoporótico, muy blandito y ya está reabsorbido. Entonces, la idea es operarlo antes de 6 meses. Pero me parece que lo más importante es la cirugía de la cranioplastia. Yo creo que la cranioplastia tiene más complicaciones que la misma craniotomía. Eh, una vez que, pues hace poquito que tuve una complicación muy maluca con un paciente que tiene un hematoma intracerebral muy grande, Pacho y yo nos pusimos a analizar y la conclusión es que probablemente cuando uno está despegando el cuero cabelludo, tracciona mucho, porque realmente hay que hacer fuerza porque los tejidos se pegan mucho. Entonces uno con la pinza de Adson tracciona mucho y esa tracción probablemente distiende los vasos intracorticales y subcorticales y eso produce hematomas intracerebrales. Entonces, a partir de ese momento, yo soy muy cuidadoso en no hacer fuerza, que toma mucho más tiempo porque la cirugía es difícil de despegar todo el cuero cabelludo y el músculo, pero si uno tiene esa precaución, probablemente las complicaciones vayan a ser menores. Y otra cosa con la cranioplastia es que uno comete otro error común y es aprovechar la hospitalización del paciente y a veces la hacemos demasiado rápida cuando todavía está pues abombado el cerebro y entonces uno a presión mete la cranioplastia y ahí tiene también complicaciones graves por hipertensión intracraniana. La cranioplastia es una cirugía que no es fácil, tiene, como les digo, complicaciones serias y hay que hablar muy bien con la familia porque uno tiende a pensar, no, esto es el huesito, no te voy a tocar el cerebro, tranquilo, pero me parece que tiene más complicaciones. No era más, si alguien tiene algún comentario adelante. A Santiago, como le veo con las cranioplastia. Mal. No, lo que dice, bueno, es una cirugía que uno, la verdad, muchas veces la por menor, pues, o la considera como menor y complicaciones muy graves, desde pacientes muertos, mucho estatus convulsivos, pacientes hacen mucho estatus, infecciones, revisión, hematomas. Pues es una cirugía que hay que darle, pues, como la importancia que tiene.
mismo que dice el profe. Recuerden que yo cuento con mucha frecuencia y es un paciente que casi no le autorizan el injerto, el de PIC, tuvo que poner tutela y toda la cosa, y cuando lo operaron el otro día, el paciente dice, esto que tengo aquí en la barriga, ¿cuándo me lo van a quitar? Entonces, tener en cuenta como esa cosa, pues mira que el paciente le botaron el hueso, se lo pusieron en el abdomen. Listo. Bueno, Sí, estuvo muy bien la exposición, Miguel. espérate, Pacho, que me están haciendo una pregunta. Dale. Experiencia es un momento ideal para poner el hueso. Yo creo que el momento ideal es cuando el cerebro esté suavecito, suavecito, blandito. Porque si vos lo ves a ras de la craneotomía, ni se te ocurra poner. Esperar, simplemente. Y si el paciente tiene algo de hidrocefalia, no se le ocurra poner porque eso es lo que lo compensa. Pero usted le pone el hueso, le dice, no, le drena un poquito de líquido y no, se le muere. Entonces, si tiene hidrocefalia, trátele la hidrocefalia y después le pone el hueso. Ah, ¿te ibas a decir algo? Que muy bien, Miguel. Estuvo muy bien la exposición. No, de acuerdo con todo lo que dijiste. Eso es una cirugía muy traicionera que pormenorizamos y puede ser de las cirugías que más se complica por, por todo. Siempre las reintervenciones son difíciles. Y esos pacientes hacen como una neovascularización, ¿cierto? Ustedes ven que del cuero cabelludo empiezan a haber arterias que se comunican con la corteza. Son muy friables. Y en la disección, yo creo que esas son las que causan las hemorragias. El momento más oportuno es distinto en cada paciente, ¿cierto? A mí generalmente no me gusta mucho la idea de hacerlo intrahospitalario, que normalmente los pacientes llevan muy poquito tiempo y están muy colonizados. Recuerden que otro gran enemigo de las cranioplastias son las infecciones. Pero pues a veces también los pacientes se pierden o sabe uno que no, ese paciente no le van a volver a autorizar la puesta del rodete del abdomen y pues prefiere uno correr ese riesgo. Entonces cada paciente es distinto, hay unos en los que el edema se demora mucho más tiempo en resolver, entonces pues hay que individualizar como la indicación de cada paciente.